Hoy nos toca el capítulo 67 del Jesús Flores, que es el capítulo de antifúngicos. Fíjense que es la verdad dentro del contexto ambulatorio como del contexto hospitalario, los antifúngicos juegan un papel muy importante. Hoy nosotros vamos a ver que este grupo de fármacos se agrupan en tres grandes, en tres grandes grupos, ellos se dividen en tres grandes grupos. ¿Verdad? Evidentemente que nosotros tenemos varios tipos de infecciones fúngicas, ¿verdad? De manera sencilla, nosotros tenemos infecciones que son sistémicas y tenemos infecciones que son superficiales. Evidentemente el tipo de germen es totalmente diferente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de infecciones fúngicas que son superficiales, nosotros estamos haciendo referencia a un grupo de dermatomicosis, ¿verdad? El tricosporum, el microsporum, que son el grupo de dermatofitosis. Cuando nosotros hablamos de infecciones fúngicas que son sistémicas, estamos hablando de un grupo de hongos que realmente son mucho más agresivos, entre ellos el histoplasma, paracoccidioides la coccidioides la criptococosis, el género Cándida. O sea, hay muchas entidades que generan muchos problemas en los pacientes. Evidentemente que este grupo de enfermedades pueden ser puede ser adquiridas afuera o puede ser adquiridas dentro del hospital. En el contexto hospitalario nosotros tenemos infecciones por hongo a cacharrata, ¿verdad? Durante el proceso de internación, ¿verdad? Específicamente la del género Cándida, ¿verdad? Que es frecuentemente encontrada en el hospital, aislada en el hospital, y es capaz de generar infecciones que son sistémicas, ¿verdad? Entonces, solamente para tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de los antifúngicos, nosotros vamos a hacer referencia primeramente a cómo ellos se dividen, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que los antifúngicos también tienen una clasificación. La primera clasificación y la forma de encontrar o de dividir a los antifúngicos es entender que ellos también son antibióticos. O sea, hay un grupo de antifúngicos que se engloba dentro del grupo de antibióticos y son tres: la anfotericina, la gliciofulvina y la nistatina, ¿verdad? Y siempre debemos hacernos las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Qué grupo pertenecen? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Con otros medicamentos, cuál es la farmacocinética que presenta y cuáles son las reacciones adversas que tiene. Acá en la diapositiva nosotros estamos viendo justamente la distinta dermatomicosis, ¿verdad? Que justamente son las micosis superficiales, la tiña de la barba, las infecciones fúngicas que se dan a nivel de las uñas, en la piel, en el cuero cabelludo y en el tronco, ¿verdad? O sea, que son básicamente infecciones fúngicas que son superficiales. Las terapéuticas también se abordan de manera diferente, no es la misma cosa abordar una micosis superficial que abordar justamente las micosis que son sistémicas, ¿verdad? Las micosis que son superficiales, nosotros podemos hacer un abordaje ya sea como terapéutica tópica, pero también podemos hacer un abordaje con la terapéutica vía oral, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? ¿Se me entiende? Todos los que están ahí. Alan, Bruno. Sí, profe. Sí, profe. Ok, espectacular. Entonces, primer punto a aclarar aquí dentro de este capítulo 67, un capítulo corto. Entonces, primeramente, yo comienzo a dividir las micosis. Las micosis van a ser superficiales, van a ser profundas, los hongos son diferentes, ¿verdad? El tema es que nosotros sí tenemos problemas con las infecciones fúngicas que son sistémicas en distintos contextos clínicos del paciente. Y comenzar a entender cómo yo divido a los antifúngicos, ¿verdad? Inicialmente los antifúngicos, primeramente yo le agrupo dentro de un grupo le coloco dentro de un grupo de antibióticos, ¿verdad? Y en ese grupo de antibióticos, si yo digo, ¿existen antifúngicos que son antibióticos? Sí, el primer grupo. Ese primer grupo tiene tres tipos de fármacos. La anfotericina, que es tal vez el antifúngico estrella del capítulo hoy, ¿sí?
Luego tenemos la grisofulvina y la nistatina, ¿verdad? Que vamos a mirar sus distintos mecanismos y cuáles son las características farmacocinéticas que tienen. Claro que el contexto, así como yo le comenté, o sea, encarar una micosis superficial como estamos viendo en esta diapositiva y volver a mirar esta y encarar estas micosis superficiales es bastante complicado, ¿verdad? Cuando estamos hablando del aspergillus, ¿verdad? Que son capaces de generar verdaderas imágenes pseudotumorales en pacientes predispuestos. Acá tenemos esta imagen tomográfica, pero justamente evaluando el género paracoccidio, y acá tenemos el género de la coccidioide y micosis, ¿verdad? Que tienen las tres una forma de presentación también pulmonar. Son micosis sistémica, pero con un grado de afectación pulmonar bastante importante. Entonces la terapéutica es agresiva y generalmente usamos la terapéutica con el grupo de los antibióticos, ¿verdad? Que es el grupo de la anfotericina. Acá comenzamos, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos a los antifúngicos? ¿Verdad? Que es la idea primera de la clase de hoy. Primer punto, yo le dije recién, acá clasificamos como antibióticos, ¿sí? La clasificación de los antifúngicos comenzamos acá. Los antifúngicos son antibióticos y los antibióticos son tres. Estamos en la anfo, la grisofulvina y la nistatina. La anfotericina, vuelvo a repetir, es el antifúngico estrella de la clase de hoy. Sí, nosotros vamos a ver varios tipos de antifúngicos, pero no olvidarnos la importancia que tiene la anfotericina en la terapéutica hospitalaria. Estamos. El tema es que la anfotericina tiene varias preparaciones, varias formas que vamos a mirar, ¿verdad? Tenemos formas que realmente son agresivas y tenemos formas galénicas o formas farmacéuticas que fueron ideadas para no generar tanto daño. Ahora vamos a mirar cuál es la característica de la ANFO, ¿verdad? Que forma parte del grupo de los antibióticos. Claro que la anfotericina, como cualquier tipo de antibiótico, tiene su estructura, tiene su mecanismo de acción y tiene de dónde deriva, ¿verdad? La anfotericina deriva del Streptomyces nodosus, que también es un hongo, ¿verdad? Y el principio activo deriva de ese hongo, ¿verdad? La anfotericina, si nosotros hacemos la pregunta, nosotros también debemos de contestar la siguiente manera. Cuando hablamos de los antifúngicos, tenemos que ver o ellos son fungostáticos o ellos son fungicidas. O sea, nosotros debemos con los antifúngicos entender si se aplaca o se lisa totalmente al hongo o si se impide nomás el proceso de replicación, ¿verdad? Dependiendo de la concentración y dependiendo del tiempo de exposición, la anfotericina tiene dos versiones, ¿verdad? Sigue siendo una molécula anfipática, es fungostática y es fungicida, o sea, tiene dos funciones. Estamos dependiendo de la concentración y el tiempo. La anfotericina es fungostática y es fungicida. Ahora bien, váyanse sí, váyanse allá. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de la anfotericina, entendamos el mecanismo de acción. De nuevo caemos en lo que hace la mayoría de los antibióticos. Ahora nos centramos en el mecanismo de acción, entendiendo que ellos deben afectar la pared del hongo. Entonces la palabra clave acá son los esteroles que forman la pared de cualquier hongo, ¿verdad? Nosotros habíamos dado en el capítulo de antibióticos que existía un componente importante, ¿verdad? Lipoproteico, como era la mureína, ¿verdad? Que necesitaba de ese proceso de transpeptidación. Entonces, cuando nosotros usamos los antibióticos, nosotros teníamos que los antibióticos se fijaban a las enzimas que hacían la transpeptidación y generaban una lisis alterando la permeabilidad. Bueno, acá cambia el esquema. Acá nosotros tenemos que fijarnos en las moléculas de los esteroles, ¿verdad? O sea, los esteroles son los componentes fundamentales de la pared del hongo. Si yo me hago la pregunta, o sea, ¿quién tiene esteroles? Bueno, estos esteroles tienen las células de los mamíferos, hongos, protozoos, eucariotas, ¿verdad? Cualquier estructura puede tener esterol. Si vos me preguntas cuál es nuestro tipo de esterol, es el colesterol en las células eucariotas.
Ahora, si yo me preguntas cuál es el esterol del hongo, la molécula se denomina ergosterol. ¿Estamos? Me siguen hasta acá. Entonces, la idea principal del efecto fungostático o fungicida de la anfotericina, que es un antibiótico, de nuevo, de alterar la permeabilidad de la membrana del hongo. ¿De qué manera? Y bueno, justamente fijándose al ergosterol de la membrana del hongo, ¿verdad? La tranquilidad que nos da administrar justamente anfotericina, que él no tiene esa capacidad de fijarse ávidamente al colesterol que nosotros tenemos en nuestras membranas, sino se fija ávidamente al ergosterol del hongo, ¿verdad? De manera que se altera la permeabilidad de la membrana, generándose lisis y justamente con pérdida de ciertos electrolitos como sodio, fósforo e hidrógeno. La finalidad de la función de nuevo de la anfotericina es afectar de nuevo la permeabilidad de la membrana generando lisis. ¿Me escuchan? ¿Me siguen hasta acá sobre la anfotericina B? Sí, profe. Sí, profe. Juliet Veras, ¿me escucha, Juliette? Doutora Juliet Veras Ribeiro. Sim, prof, ela também está escutando. Acho que caiu lá, mas eu estava falando com ela agora. Ela está aí. Ah, pero ¿me escuchas bien? Sí, ¿Se me escucha bien, Nuria? sí, bien. Ok. Doutora María Paz, ¿me escuchas? Sí, profe. Profe, o senhor tinha me chamado? No, quería saber nomás si me escuchabas la clase para ver si estaba clara y nítida la clase, si se entendía bien. Ah, tá, porque às vezes está caindo aqui minha internet. Ah, bueno. La idea es justamente entender inicialmente. Si nosotros hacemos un resumen ahora, yo tengo que entender o las infecciones fúngicas son superficiales o las infecciones fúngicas son sistémicas, de dos tipos. Claro que las infecciones fúngicas que son superficiales son las que nosotros manejamos de manera más sencilla y no internando al paciente. Las infecciones fúngicas sistémicas sí son un problema. El grupo de hongos que abarcan las micosis sistémicas son un problema justamente, incluso en el proceso terapéutico. Cuando nosotros hablamos de infecciones sistémicas, hacemos referencia a hongos que realmente son agresivos, ¿verdad? Cryptococcus, paracocidio, coccidio, histoplasma, aspergillus, específicamente el fumigatus. O sea, nosotros hablamos realmente de estructuras fúngicas que dañan al paciente. Ahora bien, cuando nosotros entramos a hablar o cuando entramos a hablar sobre los antifúngicos, yo comienzo a ver que también los antifúngicos se clasifican así también como los antibióticos tienen una serie de clasificaciones como habíamos visto, son aminoglucósidos, ellos son metalactámicos, ellos son glucopéptidos, ellos son oxazolidinonas, son sulfas, es la nitrofurantoína, son o sea, varios tipos de grupos de antibióticos. Lo mismo ocurre con los antifúngicos. Los antifúngicos, el primer grupo grande es entender que los antifúngicos se dividen en un grupo de antibióticos. ¿Estamos? ¿Y quiénes son los antifúngicos que son antibióticos? Y la anfotericina, la grisofulvina y la nistatina. Cuando nosotros abordamos el capítulo de antifúngicos como antibióticos, la anfotericina sigue siendo el fármaco que es especial y es el más importante. La anfotericina B, cuando yo hablo del anfo acá, yo estoy haciendo referencia de un antifúngico que tiene la capacidad de ser fungostático y tiene la capacidad de ser fungicida, dependiendo de la situación, dependiendo del tiempo y dependiendo de la concentración. La idea de cualquier antifúngico que sea fungostático, fungicida, es alterar la pared del hongo, alterando su permeabilidad. Lo que nosotros buscamos es generar ese problema en los distintos gradientes de concentración a ambos lados de la membrana, ¿verdad? De manera que nosotros generemos lisis, o sea, la anfotericina busca eso. ¿Estamos? Entonces,
¿Cuál es la palabra clave dentro del mecanismo de acción de la anfotericina? Es la molécula de ergosterol del hongo. Lo que nosotros dijimos recién. La molécula de ergosterol forma parte de un grupo de estructura que son los esteroles. Los esteroles están en distintas células. El problema es que la anfotericina se fija con mayor avidez a ese esterol de las células que son fúngicas, específicamente al ergosterol, alterando la permeabilidad de membrana, generando justamente el traspaso y la pérdida de sodio, de fósforo y de hidrógeno, generando la lisis de la célula. Esa es la función de la anfotericina. Cuando yo estoy hablando de anfotericina, yo le dije que existen varias formas de preparaciones, ¿verdad?, en relación a la anfotericina. Esta forma que yo le estoy diciendo a ustedes es la forma de oxicolato, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? La anfotericina tiene formas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sim, La profe. forma que yo estoy hablando, Lara, sobre la anfotericina, yo hago referencia a la forma que es la de oxicolato. El problema es que esta forma que nosotros administramos a los pacientes, que es una forma muy común de administración, que es la forma de la anfotericina de oxicolato, es una forma tóxica, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cuáles son las formas menos tóxicas que nosotros tenemos en los pacientes, pero vuelvo a aclarar que esta forma de anfotericina es una forma bastante tóxica. Ahora bien, la anfotericina, que ya sabemos que tiene una capacidad de alterar la permeabilidad de la membrana, que tiene la capacidad de fijarse a una molécula en especial, que es la molécula de ergosterol, alterar la permeabilidad, generar la pérdida de electrolitos, sirve para micosis sistémica. Tiene un espectro, ¿verdad? Tiene un espectro de acción. Y el espectro de acción se resume básicamente cuando usamos la palabra micosis sistémicas, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo en el contexto de las micosis sistémicas, coccidio, paracoccidio, aspergillus, criptococosis, ¿verdad?, cándida de manera sistémica. O sea, la anfotericina juega un rol muy importante en el proceso terapéutico. Pero dentro de las infecciones sistémicas, yo también tengo a la anfotericina como bastante activa dentro del contexto de una parasitosis, ¿verdad?, que es una infección por protozoario del género Leishmania. ¿Ustedes ya escucharon la leishmaniasis, sí o no? Sí, profe. La leishmaniasis, nosotros tenemos los protozoos que generan la leishmaniasis. Las leishmaniasis pueden ser, o sean superficiales o pueden ser viscerales, ¿verdad? Las formas viscerales es básicamente la indicación de la anfotericina. Cuando nosotros hablamos de otros tipos de leishmaniasis, nosotros hacemos referencia a un grupo de fármacos que se llaman antimoniales, que nosotros vamos a ver en el capítulo de antiparasitarios. Entonces, los antimoniales vamos a ver ahí cuando hablamos de la leishmaniasis, que no son viscerales, ¿sí? O cuando son la leishmaniasis cutánea o la leishmaniasis mucocutánea. Cuando nosotros hablamos de leishmaniasis y anfotericina, yo estoy haciendo referencia a la forma visceral de la leishmaniasis. Eso es muy importante entender, porque voy a preguntar en el examen, o sea, la forma de administrar la anfotericina no es para cualquier tipo de leishmaniasis. Nosotros hacemos referencia y uso en las leishmaniasis que son viscerales. Entonces, así se resume el espectro de acción de la anfotericina. Se resume a las infecciones fúngicas que son sistémicas, o sea, infecciones complicadas en los pacientes, y la leishmaniasis que es visceral, no la cutánea ni la mucocutánea, sino la administración y el uso de la anfotericina es la forma visceral de la leishmaniasis. Mecanismo de acción: fijarse en la molécula ergosterol, alterar la permeabilidad, es fungostática, es fungicida, genera la pérdida de electrolitos y genera la muerte de la célula fúngica. Evidentemente que tiene algunas características farmacocinéticas, ¿verdad? Es lo que siempre nos hacemos la pregunta: ¿cómo se absorbe el fármaco? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se metaboliza? ¿Verdad? ¿A qué líquidos llega?
¿verdad? Justamente son la serie de preguntas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Con cada uno de los fármacos que nosotros estamos estudiando. Evidentemente que la anfotericina no tiene una forma de preparación vía oral, no se administra anfotericina oral, no tenemos esa forma de preparación por su escasa biodisponibilidad, por su escasa absorción. La selección de la forma y la elección de la forma de administración está escrita acá en azul, que es justamente la forma intravenosa, pero también nosotros tenemos una forma de administración en casos de ciertas meningitis por criptococo que podemos elegir la forma raquídea. Aclaro una forma, o sea, nosotros podemos hacer la administración local de la anfotericina dependiendo de dónde el proceso infeccioso. No sé, si yo tengo una infección fúngica articular, existe la posibilidad de esa administración local de la anfotericina en ese lugar. Lo mismo sucede con el cuadro de meningitis. Muchas veces existe mucha sensibilidad del hongo a ese antifúngico, pero justamente la llegada y la evolución clínica del paciente no es la más adecuada. Es justamente en ese momento donde yo tengo que cambiar la forma de administrar. Entonces, por ejemplo, en casos de meningitis en pacientes con VIH por criptococos, en donde la administración por vía parenteral, sabiendo que la criptococosis es una enfermedad que es bastante sensible a la anfotericina y ese paciente no tiene buena evolución, entonces nosotros podríamos cambiar la forma de administración de la anfotericina y pasar a utilizar la forma raquídea. Muchas veces, a veces no entendemos por qué no se distribuye bien la anfotericina en ciertos tejidos, y una forma de explicar justamente acerca de la escasa vía oral y la escasa biodisponibilidad es justamente la unión a proteínas, que es bastante importante. Casi 95% de la anfotericina tiene la capacidad de unirse a proteína. Un dato bastante interesante de la anfotericina es la capacidad que tiene la anfotericina de acumularse y almacenarse en el hígado. Esto tiene implicancia en el proceso de semivida y eliminación. Incluso nosotros podíamos tener la sorpresa y la grata sorpresa de encontrar incluso hasta 12 meses después de usar la última dosis de anfotericina, vemos que podemos encontrar ciertos restos en el tejido hepático, incluso hasta 12 meses después de administrar la anfo en el parénquima hepático. La anfotericina se acumula y se almacena en el hígado, tiene la capacidad de entrar de nuevo a la circulación portal, ¿verdad? Se acumula mal en los compartimientos y atraviesa mal la barrera hematoencefálica y pasa la placenta. Este es un gran problema en el proceso de atravesar mal la barrera hematoencefálica, justamente por la alta unión a proteínas que tiene. Eso es lo que nos hace muchas veces tener que cambiar la vía de administración sistémica y pasar a usar vías de administración locales como la raquídea en caso de meningitis, por más que el germen sea sensible. Justamente son esas características farmacocinéticas lo que hace que el comportamiento de la anfotericina, dependiendo de la situación, pase a ser fungostática o fungicida, debido a esas características farmacocinéticas que tiene. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿la anfotericina es un buen antifúngico? In vitro, excelente. In vivo, y tiene sus cosas, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es una de las mejores cosas que tenemos en el proceso de terapéutica fúngica sistémica. El problema que tenemos ciertas limitaciones farmacocinéticas con la anfotericina. Recordar que la anfotericina tiene varios tipos de preparaciones, y la preparación que yo le estoy presentando hoy a ustedes es una preparación y una fórmula que es mucho más tóxica, que es la forma de la anfotericina de oxicolato. El proceso de mecanismo de acción es alterando la permeabilidad de la membrana del hongo, específicamente sobre la molécula de ergosterol. No se administra por vía oral, se administra por vía intravenosa. Yo puedo usar otras vías, usar la vía raquídea, la vía intraarticular, se une mucha proteína, el volumen de distribución es malo, él tiene la capacidad de acumularse en el hígado, acumularse en otros tejidos, volver a recircular, ¿verdad? Él pasa mal ciertos líquidos orgánicos y pasa la placenta en pacientes que son embarazadas. Si vos me preguntás básicamente, y doctor, ¿cómo el
proceso metabólico de la anfotericina. Se metaboliza, él se acumula en el hígado, pero sufre muchos cambios ahí. Y la anfotericina tiene la capacidad de degradarse in situ. Por ejemplo, voy a tirar ejemplo de farmacocinética de algunos antibióticos, no sé, la vancomicina. Si nosotros nos recordamos del glucopéptido vancomicina, nosotros vimos que apenas 10% se metabolizaba en el hígado y 90% se secretaba o se secretaba por el parénquima renal de nuevo, y 100%, prácticamente 90% de la vancomicina vos la encontrabas intacta en la orina. O sea, no sufría un proceso metabólico, siendo siempre la vancomicina el principio activo. La anfotericina, por más que se acumule en el hígado, tiene una capacidad de degradarse in situ, ¿verdad? Tiene de degradarse sola in situ, eliminarse por bilis y orina en escasa proporción. La anfotericina es un problema en el proceso de eliminación. La anfotericina, cuando hablamos de anfo, de oxicolato, el drama en relación a la cantidad de días y el tiempo que nosotros podemos seguir teniendo anfotericina en nuestro cuerpo. La forma de administración es acumulativa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago una terapéutica para meningitis criptococócica, nosotros necesitamos prácticamente 1 gramo a 1,5 gramos de concentración acumulativa de anfotericina para completar la terapéutica. Las ampollas vienen de 50 miligramos que se tienen que aplicar 1 por día. Entonces nosotros vamos a hacer la administración acumulativa. El paciente acaba recibiendo anfotericina por 21 días aproximadamente. O sea, reciben bastante tiempo. El drama es justamente el proceso de eliminación lenta que tiene la anfotericina en nuestro cuerpo. Si yo hago un análisis cuando yo administro anfotericina al paciente, yo puedo acabar encontrando anfotericina en la bilis casi 12 días después de administrar la última dosis. Si analizo la anfotericina en orina, puedo encontrar hasta 27 a 35 días después de administrar la última dosis de anfotericina. Y como tiene la capacidad de acumularse en ciertos órganos, yo hago un análisis del parénquima hepático, una biopsia, y puedo encontrar hasta 1 año después la anfotericina que yo administré en los pacientes. No se modifica la dosis en la insuficiencia renal. Esto es una pregunta de examen, ¿verdad? Es muy importante entender que yo no hago ningún ajuste de la anfotericina en los pacientes de acuerdo al Kleenex, ya que básicamente nosotros tenemos que el proceso metabólico que sufre en el parénquima renal o en el hígado es solamente 10%. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el proceso metabólico que sufre básicamente la anfotericina? El proceso de degradación in situ, ¿verdad? Sin necesitar del parénquima hepático o del parénquima renal para sufrir ese proceso. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, profe. Entende sim, prof. Entonces, esa es la idea. El primer grupo de antifúngicos es el grupo de los antibióticos. Cuando nosotros hablamos de antibióticos, yo me recuerdo de 3 fármacos: anfo, grisofulvina y nystatina. Ellos son los antibióticos. De ese grupo, lejos, el más importante es la anfo. La anfo tiene varias formas de presentación. La más tóxica es la forma de oxicolato. Vamos a ver las siguientes formas, que son las formas liposomales. Vamos a dar una mirada. Si yo me hago la pregunta, ¿qué cubre la anfotericina? Infecciones fúngicas sistémicas. O sea, cubre el grueso de enfermedades graves por hongos. ¿Solo cubre hongos? No, tiene la capacidad de cubrir también infecciones por protozoos. ¿Qué infección? Leishmaniasis. ¿Cuál? La visceral. Si yo paro para hacer un análisis, ¿cuál es su función? ¿Ella es fungostática o es fungicida? Y hace las 2 cosas, dependiendo de cómo llega a ese lugar. Hay muchas particularidades debido a su farmacocinética. ¿De quién deriva? De un hongo. ¿Cómo se llama? Streptomyces nodosus. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción sigue siendo alterar la permeabilidad de la pared del hongo. ¿Cómo lo hace? Se fija una molécula. ¿A quién? Al ergosterol. Altera la permeabilidad
y lisis. El tema es que hay particularidades farmacocinéticas. El proceso de absorción es prácticamente nulo. No se absorbe por vía oral. Yo no doy anfotericina vía oral a los pacientes. Nosotros usamos la vía parenteral. La vía intravenosa es una vía excelente de administración. ¿Cuál es el problema? Yo tengo drama en relación a encontrar anfotericina en los distintos líquidos orgánicos por varios motivos. Uno de ellos es justamente la cantidad y el porcentaje de unión a proteínas que nosotros tenemos en la anfotericina, que llega a ser incluso a 95%. Por más que la sensibilidad de la mayoría de los hongos sea excelente a la anfotericina, nosotros tenemos problemas con la llegada de la anfotericina a los líquidos orgánicos. Y un ejemplo claro de ello es justamente la criptococosis en los pacientes con VIH, en los pacientes que presentan síndromes meningios de origen fúngico, que es una característica y un marcador de enfermedades oportunistas en el paciente portadores de SIDA. Estamos. Entonces, hola amor, ¿qué tal? Entonces, cambiar la forma. Cambiar, ahí están todos en el patio. ¿Sí? Andate nomás. Cambiar la forma de administración. Cambiar la forma de administración de la anfotericina es una estrategia que nosotros vamos a tener de acuerdo a la evolución clínica del paciente. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La anfotericina cubre bien prácticamente todos los hongos sistémicos. El gran problema es justamente la evolución clínica del propio paciente por las características farmacocinéticas que tiene la anfotericina. Estamos solamente para entender. Si yo me hago una pregunta, ¿cuál es el proceso metabólico? Y básicamente el proceso de degradación in situ ocurre con la anfo. El problema es también la semivida es muy alta de este fármaco, capaz de encontrar en distintos líquidos orgánicos por mucho tiempo, incluso hasta un año después cuando hablamos del parénquima hepático. Reacciones adversas. Las reacciones adversas es una parte importante en relación a la anfotericina. O sea, es bastante importante el comentario que nosotros hacemos en relación a la anfotericina. De hecho, que es uno de los puntos más importantes en relación a las preguntas en el examen, cuando hablamos de reacciones adversas de la anfo. Nosotros tenemos reacciones inmediatas de la anfotericina. O sea, vos colocás, colgás y administrás justamente la anfotericina y vos podés tener reacciones ahí de manera inmediata. El paciente puede tener escalofríos, el paciente puede tener fiebre, el paciente puede tener dolor de cabeza, puede vomitar e incluso puede hipotensar. Los escalofríos, la fiebre, la cefalea, los vómitos y la hipotensión, acá está el motivo escrito en verde. Justamente son todas las reacciones relacionadas con la velocidad de infusión. Cuanto más lento hacemos la anfotericina es mejor para el paciente. Lejos, vamos a mirar cómo se administra. Vuelvo a repetir, existen reacciones adversas relacionadas a la administración de la anfotericina y justamente existen reacciones adversas relacionadas a la velocidad de infusión. Esas reacciones son o te da escalofrío, o te da fiebre, o te da cefalea, o vomitas, o hipotensás. El tema es otra cosa. Como nosotros dijimos que buscamos un efecto acumulativo de la anfotericina administrándose todos los días hasta que llegue a un pico de dosis, nosotros tenemos reacciones adversas relacionadas con la duración del tratamiento. O sea, cuanto más largos son los tratamientos, nosotros vamos a tener la tendencia justamente a generar esos problemas. El mayor efecto relacionado a la duración del tratamiento son justamente el efecto nefrotóxico, que es el efecto adverso más importante, pero que suele ser reversible y que suele mejorar el funcionamiento renal después de la suspensión luego de varias semanas. Pregunta de examen, que es muy importante. Cuando yo hablo de anfotericina, yo hago referencia a alteraciones hidroelectrolíticas con la administración de la anfo. Ya escucharon, si ustedes leen todo lo que está escrito acá en blanco, ¿cuál ustedes creen que es la alteración hidroelectrolítica más frecuente con el uso de la anfotericina?
Le escucho. Pueden leer acá y me pueden decir. José, Sofía, Lara. Acidosis metabólica, profe. No. No. La acidosis sería la más peligrosa, pero la más común sería la hipopotasemia. Esa es un problema, la hipopotasemia, Sofía. El problema es que los trastornos hidroelectrolíticos te llevan a este desbalance en relación al pH en el paciente. Pero cuando vos estás administrando, cuando vos estás frente al paciente, cuando vos estás administrando la anfotericina, vos estás delante de un paciente que es grave, para empezar, potencialmente grave, justamente por una infección sistémica. Vos ya sabés que ese paciente va a recibir mucho tiempo este antifúngico sistémico. Y tenés que saber que la mayoría de las veces la presentación farmacológica que yo tengo de la anfotericina es la más tóxica porque es la más barata y es la que hay, que es la forma que yo le estoy enseñando a ustedes, que es la anfotericina de oxicolato. Entonces vos ya sabés varias cosas, que vas a usar la vía intravenosa, que vas a buscar alterar la permeabilidad de la pared del hongo, sirve para infecciones sistémicas, vas a usar por mucho tiempo. Hay muchos dramas farmacocinéticos, penetran con dificultad a los tejidos, se acumulan, ¿verdad? Y tenemos reacciones adversas relacionadas a la velocidad de infusión, que es culpa tuya, ¿verdad? Entonces vos tenés que tener ciertos cuidados en el proceso de administración del fármaco, pero también tenés que entender que la anfotericina tiene reacciones adversas relacionadas a la duración de la administración del fármaco o del antibiótico. Y una de ellas, si yo te pregunto, ¿cuál es justamente la alteración hidroelectrolítica más frecuente? La hipopotasemia. Nosotros como médicos tenemos la obligación de hacer corrección de potasio y control del potasio prácticamente todos los días con la administración de la anfotericina. Es un problema, vas a acabar pinchándole todos los días al paciente, pero ¿qué vas a hacer? La hipopotasemia que te genera la anfotericina hace con que yo tenga que hacer el control hidroelectrolítico diario de los pacientes. Claro que es un problema, por causa que las alteraciones hidroelectrolíticas te llevan a una serie de problemas y entre ellos justamente son las manifestaciones cardiovasculares como arritmias importantes en los pacientes que están internados. Entonces, vuelvo a repetir, la hipopotasemia, la hipomagnesemia y la acidosis metabólica son entidades y situaciones que son frecuentes. Tienen que tener en cuenta la hipopotasemia por la frecuencia con que aparece. Se vos me perguntar... Pode colocar essa pergunta na prova agora, hein? Hã? Essa pergunta pode colocar na prova agora. Não, ficou fácil, né? Uhum. Agora ficou fácil. El problema es eso, se tiene que hacer controles todos los días. No hay caso. Si vos me preguntás a mí, doctor, vos ya viste la hipopotasemia con el uso de anfotericina. Yo te puedo decir, te puedo responder de otra forma. Te puedo decir que 100% de los pacientes que yo vi usando anfotericina tienen hipopotasemia. Prácticamente todos. Impresión, increíble. O sea, todos presentan en algún momento trastornos hidroelectrolíticos con la administración de la anfo. Y mucho más si en la forma de oxicolato, ¿verdad? Que es la forma mucho más tóxica de la anfotericina. Hay algo que es medio raro que dice ahí en el libro, ¿verdad? Que él dice que la mejor forma de administración es goteando en 24 horas. No es tanto así. Vos podés hacer una administración que va entre 4 a 6 horas de la anfotericina, haciendo una administración bastante lenta de la anfotericina para evitar justamente las reacciones adversas y vienen a ser las formas más seguras de administración de la anfotericina. El problema es la administración rápida de la anfo tan relacionada justamente a ciertas arritmias y a paros cardíacos. Si vos me preguntás, ¿existen reacciones locales, ¿verdad? Tras el uso de anfotericina? La anfotericina es una porquería en relación a la generación de la flebitis. Todos los pacientes que se administran por vía periférica anfotericina, tenés que estar haciéndole la vía todos los días a estos prójimos y tenés que estar hincándole todos los días. Entonces, ¿qué significa? Un paciente que va a recibir anfotericina, que se le va a pinchar todos los días, que se le va a hacer el control hidroelectrolítico todos los días, ¿verdad? Se va a hacer un goteo lento, que mínimo va a gotear por 6 horas. Gente, háganle una vía central al paciente para recibir la anfotericina. No estén administrando anfotericina por vía periférica al paciente, que estar pinchándole cada rato, cada 12 horas, cada 24, eso es cosa de masoquista.
Estamos, entonces, la vía central deben hacer en los pacientes para el goteo de la anfotericina. ¿Se entendió o no se entendió, José Ortiz? Se entendió, doctor. Tenés que administrar por vía, si yo te digo cómo administrar la anfotericina, ¿vas a hacer por una vía periférica en el brazo izquierdo o vas a hacer con una yugular en el cuello? Y creo que en esa situación depende mucho de las condiciones del paciente también. ¿No? Acabé de decirte, hace 10 segundos te dije qué tenés que hacer. María Eduarda Andrade Díaz, ¿cómo le voy a administrar la anfotericina al paciente? María Eduarda Andrade. Olá, prof. Bom dia. Bien, buen día. ¿Cómo le vamos a administrar la anfotericina al paciente? Não sei dizer, prof. Hace 10 segundos dije, entonces evidentemente que no me estás escuchando. ¿Cómo se administra? ¿Qué me puede decir ahí? ¿Cómo voy a administrar Vía la central, anfotericina? prof. Vía central. Escúchenme, la gente, no le cuesta nada escuchar la clase. No hay drama si no se conectan, no hay drama, pero que en escena quién va a escuchar la clase. Estas cosas tienen implicancia en el manejo con el paciente. Se usa la vía central. Hace 10 segundos dije, 10 segundos. Y repetí 3 veces. Cuando nosotros hablamos de las aplicaciones terapéuticas de la anfotericina, evidentemente ya quedó claro que las infecciones sistémicas por hongos son la regla, ¿verdad? Las meningitis criptocócicas, las coccidioidomicosis, las coccidioidomicosis que son pulmonares, de otras localizaciones que nos respondan a imidazolínicos, los imidazolínicos, el fluconazol y compañía, la histoplasmosis, blastomicosis, paracoccidiomicosis, fusariosis y la heporotricosis, ¿verdad? O sea, cualquier infección micótica sistémica tiene indicación de hacerse anfotericina. La mejor forma de administrar por vía central, diluido con suero glucosado. Las ampollitas vienen de 50 miligramos. La concentración de dilución tiene que ser por cada 0.1 miligramo de anfotericina, tiene que haber 1 ml de suero glucosado. O sea, es muy probable que vos diluyas una ampollita en 500. La infusión en 4 horas inicialmente, si están bien tolerados, ¿verdad? Incluso podés acortar. Lo ideal siempre es hacer la prueba en el paciente. Cuando vos haces esa dilución de una ampolla en 500, la relación va a ser 0.1 a 1 ml. Entonces, ¿qué pasa? Siempre háganle gotear por lo menos un poquitito antes al paciente esa concentración para ver si no hay ningún tipo de reacción, porque la mayoría realiza. O te hacen flebitis, o te hacen eritema, o te hipotensan, o te hacen fiebre, o te hacen escalofríos. Si vos me preguntás qué podés hacer para evitar esas reacciones, y podés hacer un antihistamínico o podés incluso añadir a la solución corticoides, como la hidrocortisona. Entonces, no hay problema que yo añada a la solución corticoides para evitar las reacciones relacionadas a la infusión con el paciente. ¿Estamos? Lo que nosotros dijimos recién, que todas las formas que nosotros hablamos, todas las formas o todo lo que dijimos, nosotros hacíamos referencia a la forma de oxicolato, que era una forma tóxica de la anfotericina, ¿verdad? O sea, todas se comportan igual, todas tienen el mismo mecanismo de acción, todas tienen el mismo espectro, todas tienen la característica farmacocinética de la misma manera. El tema es las reacciones adversas y evitar la toxicidad. Debido a la toxicidad de la anfotericina de oxicolato, nosotros tenemos 3 formas de presentaciones de la anfotericina. Yo tengo una forma liposomal, yo tengo un complejo lipídico de la anfotericina y yo tengo la anfotericina en dispersión coloidal.
O sea, para tratar de evitar las complicaciones justamente tóxicas de la anfotericina. Si hoy me preguntas cuál es la forma que nosotros tenemos, acá es justamente la anfotericina B liposomal. El problema es el costo, es caro, ¿entendés? Entonces al final acabamos administrando a todos los pacientes que nosotros vemos la anfotericina de oxicolato justamente por el precio de la anfotericina B liposomal. La anfotericina B liposomal se encuentra incluida en liposomas, que son unas vesículas de grasa, ¿verdad? Así viene la anfotericina, que son unas vesículas de lípido. Con esta formulación se conserva el espectro, que significa que sigue sirviendo para la leishmaniasis visceral y para todas las infecciones fúngicas que son sistémicas. Con esa forma de tenerle embebida a la anfotericina en vesículas de lípido, yo consigo reducir la toxicidad en los pacientes, ¿sí? Con esta preparación se podrá realizar dosis que son mucho más altas y tratamientos mucho más prolongados. Se recordaba que yo le dije a ustedes que por más que los hongos sean sensibles al uso de la anfotericina, nuestro problema es la farmacocinética de la anfotericina, muchas veces no logrando llegar a donde tenemos que estar, ¿verdad? Entonces muchas veces necesitamos dosis más altas que no podemos hacer con la anfotericina de oxicolato, justamente por la serie de reacciones que pueden ocurrir y muchas veces nos obligan a cambiar de forma de administrar, cambiando la vía intravenosa a utilizar incluso la raquidia. Con la anfotericina B liposomal yo tengo la capacidad de administrar dosis mucho más altas y hacer tratamiento mucho más prolongado justamente por la seguridad que me dan las vesículas de lípido que quedan, que embeben a la anfotericina. Entonces, esa vesícula de lípido, esa forma liposomal, permite mayor difusión tisular de la anfotericina. Estamos, incluso la forma de administración es mucho más corta. Estamos, yo no tengo más la necesidad de estar administrando de 4 a 6 horas la anfotericina. Cuando tengo la anfotericina B liposomal, hago dosis más altas, más prolongadas y la infusión básicamente resulta ser en apenas 2 horas. Estamos totalmente diferentes. El complejo lipídico de anfotericina es un complejo de concentraciones equimolares de anfolípidos también, que es una forma que básicamente remeda a la forma liposomal, y la anfotericina en dispersión coloidal es un complejo de anfo con sulfato de colesterol, o siguen usando lípidos también. O sea, la mejor forma de administrar anfotericina es haciendo preparaciones con lípidos. Estamos justamente para que yo aumente el tiempo, la duración y disminuye la velocidad de infusión. Preguntas sobre anfotericina. ¿Escuchaste, Joan Pedro? ¿Escuchaste la clase? Doctor Joan Pedro. ¿Entendés la clase de Joan? ¿Se escucha? Ok. Preguntas en relación a la clase. La mejor forma de administrar anfotericina. Le escucho. Vía central. Vía central. ¿Rápido o lento? Lento. ¿Recomendás hacerle una prueba antes de hacerle la dosis total al paciente, sí o no? Sí, doctor. Es muy importante. ¿Con qué diluís? ¿Con suero fisiológico o con suero glucosado? Fisiológico, profe. Glucosado, decía la diapositiva. ¿Tenés reacciones relacionadas con la velocidad de infusión, sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Cuáles son las reacciones hidroelectrolíticas más frecuentes? Hipopotasemia,
magnesemia. Magnesemia y acidosis Y metabólica. acidosis metabólica. ¿Se hace el control del electrolítico todos los días? Sí. Sí, doctor. ¿Cuál es el problema si va a administrar la anfotericina de manera rápida? Aumenta su toxicidad. Arritmias, ¿verdad? Claro que aumenta la toxicidad, pero el problema son las arritmias. Y un paro cardíaco. Es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Cuál es la forma más tóxica de la anfotericina? Anfotericina B, Deoxicolato, ¿verdad? deoxicolato. ¿Existe diferencia en relación a la toxicidad de las otras formas de anfotericina? ¿Sí o no? ¿Tienen ventaja? Perdón, profe, no entendí tu pregunta. ¿Hay ventaja con el uso de las otras formas de anfotericina? ¿Hay Sí, ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? En el caso, por ejemplo, de la que estaba ahora mostrando en la diapositiva, ella es menos tóxica y su aplicación es más rápida y podés aumentar más la dosis. Y más el tiempo. Eso es importante saber, demasiado importante eso es saber. Yo doblo la dosis, doblo el tiempo, disminuyo la velocidad de infusión. Eso tiene mucha implicancia porque vuelvo a repetir, la terapéutica de las infecciones sistémicas es por mucho tiempo, son largas, es agobiante para el paciente. Ustedes van a ver, se van en el hospital regional a patada, hay gente con infecciones fúngicas sistémicas. Parece que estas son situaciones que no se van a ver. ¿Qué no se van a ver? Está lleno en el hospital regional mismo, está lleno de estos pacientes que se van. Llegan muchos pacientes con VIH, vienen pacientes de la chacra y pacientes con estas infecciones fúngicas y son situaciones que se ven. Al final ellos acaban usando todo, pobrecito, la anfotericina de deoxicolato porque es la forma más barata y la más accesible de conseguir, ¿verdad? Entonces solamente para tener en cuenta esa situación, ¿verdad? Seguimos. Dentro del grupo de los antibióticos nosotros dijimos, nosotros tenemos 3 tipos de antibióticos como antifúngicos. O ellos son la anfotericina, la nistatina y la grisiofulvina. La nistatina, básicamente acá la palabra clave es entender que la nistatina es un antifúngico tópico, ¿verdad? Eso es la nistatina. La nistatina es un antifúngico que es local. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cargador del control? Después te voy a dar, ¿sí? Porque los controles no tienen batería. Bueno. El amarillo es lo que no tiene. Te voy a ver después, cuídate. ¿Puede? Sí. La nistatina, junto a la grisofulvina y la anfotericina, justamente son antibióticos. El tema es que la acción sigue siendo la misma cosa en relación a estos 3 grupos de antibióticos. Ellos tienen la capacidad de alterar la permeabilidad de la membrana del hongo, justamente del ergosterol. Acá la palabra clave de la nistatina es, ahora la pregunta que yo hago, ¿ya escucharon sobre la nistatina o nunca escucharon esto? Yo nunca. Nunca. La nistatina es aquel enjuague que vos haces de manera tópica cuando tenés muget, cuando tenés cándida. Los pacientes tienen muget, esa lengua blanca, ¿verdad? Justamente en niños suele verse mucho en pacientes inmunocomprometidos o pacientes ancianos, ¿verdad? La nistatina es un antibiótico antimicótico, altera la permeabilidad, ¿verdad? El espectro, si vos me preguntás, ¿para qué sirve la nistatina? Acá está la pregunta, esta es la pregunta de examen. Cándida, pero el efecto es local, entonces vas a usar la nistatina, el antibiótico, justamente como antimicótico superficial, ¿sí? La nistatina se produce por otro hongo que es el Streptomyces nurseis, es fungostático, es fungicida dependiendo de la concentración. El problema es que acaba siendo siempre fungostático por el efecto local que nosotros hacemos. Entonces, nistatina, aplicación tópica, se utiliza en forma de buches. Entonces, vos tenés la presentación que tenemos acá, o el nombre comercial más comúnmente conocido es el Micat,
acá en nuestra zona. Entonces, cuando vos tenés esa candidiasis oral, entonces el paciente generalmente introduce en la boca y hace buches. Tiene que hacer buches. Hay pacientes o hay médicos que recomiendan tragar, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientes que tienen candidiasis oral también la tienen esofágica. Vuelvo a repetir, yo como gastroenterólogo, que la forma de tratamiento de la candidiasis esofágica no es la mejor forma de hacer la nistatina ni haciendo tragar a los pacientes. Yo personalmente a los pacientes que tienen el Muget no les hago tragar la nistatina, le hago hacer buches varias veces en el día, cada 6 horas, ¿verdad? Durante un periodo de 7 días aproximadamente. Entonces yo le hago hacer el buche, dejar la nistatina unos segundos en la boca y luego deben escupir, ¿verdad? Yo personalmente no le hago tragar la nistatina a los pacientes. Quedó claro, la palabra clara en nistatina es antibiótico, es antimicótico, es tópico, tiene un efecto fungostático y fungicida. Y la pregunta de examen es esta, cándida. Es las dos palabras claves dentro de esta diapositiva es la palabra tópico y la palabra cándida. Claro, y saber que es un antibiótico. Entonces son 3 palabras clave cuando estudiamos nistatina. Antibiótico, cándida y la palabra tópico, ¿sí? Cuando estudiamos nistatina. Claro acá, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, viramos nosotros. Cuando comenzamos a hablar de antifúngico, vimos realmente un antifúngico agresivo como la anfotericina y saltamos a otro antibiótico que básicamente es un efecto totalmente tópico y local. Efecto fungostático fungicida, hacemos buche, sirve para cubrir Candida albicans. Acá lo tenemos al tercero, a la grisofulvina. La grisofulvina también es un antibiótico, ¿verdad? Solamente que acá hay también algunas particularidades, ¿verdad? Deriva del Penicillium grisofulvum, que también es un hongo. La grisofulvina, la terapéutica con un espectro restringido a dermatofitosis. La grisofulvina, por más que muchas veces yo pueda usar de manera parenteral, yo también puedo administrar también para dermatofitosis. O sea, ¿qué significa? Yo uso para micosis superficiales, ¿sí? Fíjate nomás, los 3 antibióticos que nosotros vimos. La anfotericina yo usaba para terapéutica sistémica. La nistatina para terapéutica superficial de manera tópica. La grisofulvina también yo utilizo para dermatofitosis o micosis superficiales, ¿sí? Entonces, cuando yo resumo básicamente la grisofulvina, yo utilizo para las micosis superficiales. Ahora entendamos por qué generalmente son tan efectivas para las micosis superficiales. La acción dérmica no se manifiesta por vía tópica. Vuelvo a repetir, grisofulvina. La acción dérmica no se manifiesta por vía tópica, solo sistémica. Tiene afinidad por células de la piel precursoras de queratina. Entonces es muy importante para la dermatofitosis de la piel y de los cabellos. Se absorbe por vía oral y es mayor si hay comida grasa. Una vez al día, pero cada 6 horas mejora su efectividad. Se metaboliza en el hígado. Cuando yo administro grisofulvina, es un antibiótico, altera la permeabilidad del hongo. La palabra clave acá es dermatofitosis. Tiene afinidad por células de la piel que son precursoras de queratina. Yo administro por vía oral y mejor si hay comida grasa. Como yo administro por vía oral la grisofulvina, que también puede ser administrada por vía endovenosa, pueden aparecer molestias gastrointestinales, sequedad de boca, pérdida del sabor, cefaleas, ciertas neuritis periféricas, ¿verdad? Confusión e incluso pérdida de memoria. Si yo pregunto cuál es el espectro de la grisofulvina, ya dijimos recién que son las dermatofitosis. Cuando yo hablo de dermatofitosis, yo estoy hablando de infecciones que son superficiales, estoy hablando de piel, estoy hablando de barba, estoy hablando de cabello y estoy hablando de uñas.
Claro que dependiendo de la localización, el tiempo de tratamiento demora o es variable. No es la misma cosa administrar un tratamiento para una tiña de la barba o una tiña del cabello que administrar para una tiña de la uña. Las terapéuticas son variables. Estamos. Duración es variable, así como nosotros dijimos. Cuando yo hablo de tiña barba o de la barba o tiña del cabello, la terapéutica es aproximadamente un mes. Cuando yo hablo de tiña de palmas y plantas, pueden ir incluso de 6 a 9 meses. Las uñas pueden llegar hasta un mes y medio. Las tiñas o superficiales de las uñas pueden demorar mucho tiempo de tratamiento. No sé si ustedes sabían eso o ya vieron eso o alguien de ustedes llegó a tener, en donde las terapéuticas pueden irse hasta un año y medio tomando medicamentos. Pregunta de examen. Cubre, cuando yo hablo de dermatofitosis, yo estoy hablando de micosis que son superficiales. El tema es que dentro de una micosis superficial, la tiña versicolor es producida por un germen que se llama Malassezia furfur. La grisofulvina no la cubre, solamente para tener en cuenta esa situación. La grisofulvina no cubre tiña versicolor, pero sí el resto de la dermatofitosis. Es un antibiótico, altera la permeabilidad, es fungicida, es fungostático, se administra por vía oral, mejora la absorción con las comidas y la preferencia lejos es por las células que producen queratina. Por eso es buena para justamente las infecciones de piel y de los cabellos. Preguntas. ¿Se entendió hasta acá? 3 antibióticos vimos: anfotericina, nistatina, grisofulvina. De las 3, solamente una sirve para infecciones sistémicas, anfotericina, que tiene 3 tipos de presentaciones: la de oxicolato, la liposomal, los complejos B, el complejo lipídico también. ¿Claro hasta acá o no claro? Está bien, profe. Entonces, cuando yo tengo infecciones graves por hongos, yo tengo la opción de la anfotericina. Pero yo le presenté hoy acá dos tipos de antifúngicos que voy a administrar de manera superficial. Porque la nistatina yo hago un enjuague para cándida y la administración es tópica. La grisofulvina voy a administrar por vía oral para hacer la terapéutica justamente para esos hongos, ¿verdad? Eso nosotros hacemos. Entonces, vamos a comenzar a conocerles ahora al grupo de fármacos que yo puedo administrar por vía oral y por vía tópica, ¿sí? Que justamente son los derivados imidazolínicos. Acá yo tengo una serie de antifúngicos cuando hablo de los imidazolínicos. El tema es que estos imidazolínicos yo puedo administrar por vía tópica, puedo administrar por vía oral y puedo administrar por vía parenteral. Los imidazolínicos, fluconazol, ketoconazol, miconazol, una serie de fármacos que tienen actividad antifúngica, ¿verdad? Pero aparte de actuar también sobre hongos, nosotros tenemos ciertas actividades sobre bacterias y sobre ciertos protozoos. El mecanismo que nosotros tenemos de los imidazolínicos no es igual a la anfo, a la nistatina ni a la grisofulvina. Acá nosotros tenemos un mecanismo de acción que actúa sobre una enzima de los hongos, que es la enzima P450, justamente alterando procesos oxidativos, ¿verdad? Asociados a dicha enzima citocromo. Entre esas enzimas se destaca una que convierte el lanosterol en ergosterol, de manera que se acumula esteroles metilados que al final acaban alterando la permeabilidad de la membrana, ¿sí? La capacidad fungostática se relaciona directamente con la capacidad para inhibir la síntesis de ergosterol. Caemos en que la síntesis del ergosterol es afectado por un mecanismo oxidativo, o sea, los derivados imidazolínicos afectan directamente una enzima que es la enzima citocromo P450 del hongo, de manera que se generan derivados oxidados o metilados, ¿verdad? Que impiden el proceso de síntesis de la molécula de ergosterol.
O sea, si vos me preguntás acá, la molécula de ergosterol también en los hongos se ve afectado con el uso de imidazolínicos, sí. ¿Por el mismo mecanismo que utiliza la anfotericina? No, absolutamente no. El problema acá se genera un mecanismo oxidativo. La diana de acción de los imidazolínicos es este número, el acitocromo P450, ¿sí? Es ese el mecanismo por el cual se genera alteración de permeabilidad de los hongos. Se genera procesos relacionados a enzimas oxidativas generándose intermediarios metilados que nos sirven, alterando la permeabilidad de la membrana. ¿Se entendió el mecanismo de los imidazolínicos, sí o no? Alteran la permeabilidad, impiden la síntesis de ergosterol. El problema es que tienen como diana una enzima oxidativa, que es citocromo P450. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Todo el mecanismo al final sobre el ergosterol. El tema es cómo nosotros abordamos al ergosterol, es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo es la afectación en relación a la alteración de la permeabilidad y el ergosterol? Es la pregunta en relación a anfotericina, grisofulvina, nistatina y los derivados imidazolínicos, ¿sí? También los derivados imidazolínicos son capaces de alterar la permeabilidad de la membrana y lo realizan justamente por un mecanismo sobre la enzima P450 de los hongos, ¿sí? Generando procesos oxidativos que impiden el proceso de síntesis. El tema acá, en relación a la diferencia de la anfotericina, de la grisofulvina y la nistatina, es que si vos me preguntás qué son básicamente los imidazolínicos, ellos son fungostáticos básicamente. Para ser fungicida, ellos requieren de dosis muy altas, ¿verdad? Y es un problema llegar a estas dosis muy altas sin generar problemas en los pacientes. Hay varios tipos. Tenemos varios tipos de imidazolínicos, ¿verdad? Tal vez si nosotros miramos el imidazolínico de mayor uso, que es el imidazolínico más conocido, estamos hablando del fluconazol. ¿Ya escucharon acá sobre el fluconazol, sí o no? Creo que sí. Sí, De ese profe. ¿Verdad? La mayoría ya conoció porque son fármacos que están a la vista, ¿verdad? Fármacos que están ahí por todos los lugares en sus distintas presentaciones. Son presentaciones tópicas, la mayoría de las presentaciones de todos los conocen. Entonces, vuelvo a repetir, todos afectan la membrana, todos afectan en el ergosterol. El problema es cómo realiza esa función. ¿Estamos? El fluconazol se absorbe muy bien por vía oral, ¿verdad? Se absorbe también por vía oral, por ejemplo, que yo uso bastante en las terapéuticas de las candidiasis esofágica, utilizo la administración de fluconazol vía oral usando el efecto fungostático, ¿verdad? Los imidazolínicos en sí se unen muy poco a las proteínas, justamente por eso el proceso absortivo y el volumen de distribución es bastante bueno de los imidazolínicos. Alcanza buena concentración en los líquidos corporales, eso es bastante interesante, se elimina por vía renal, el tema yo tengo que ajustar el fluconazol a la funcionalidad del paciente, cosa que yo no hacía con los otros, ¿verdad? Como la anfotericina, por ejemplo. 70% se recupera en la orina sin modificarse, se ajusta al clínico en los pacientes y el efecto más adverso el efecto adverso más frecuente están relacionados a náuseas, cefalea en los pacientes, aparición de exantemas en la piel, dolor abdominal, vómitos y diarrea. La mayoría de los síntomas relacionados a la administración del fluconazol son gastrointestinales. ¿Ok? Entonces, tiene buena absorción, sirve para micosis que son superficiales y son sistémicas, ¿verdad? Se administra por vía oral y se puede administrar por vía endovenosa. El tema es que justamente acá nosotros ajustamos el fluconazol al clearance. ¿Estamos? Las indicaciones son las candidiasis en sus distintas presentaciones, candidiasis incluso superficiales como el Muget, candidiasis sistémicas también en pacientes que están en unidades de terapia intensiva o internados, criptococosis
y la profilaxis de la infección fúngica. Existen pacientes que están trasplantados, tienen trasplante de médula ósea, pacientes oncológicos que están con terapéuticas inmunosupresoras, entonces nosotros podemos realizar profilaxis de infecciones fúngicas justamente con los imidazolínicos. Voriconazol. Acá comienza a aparecer algunos nombres que son importantes y es importante manejar debido a ser indicación primera en ciertas enfermedades. El voriconazol es un imidazolínico, afecta la pared del hongo, afecta el ergosterol, utiliza como mecanismo principal al citocromo P450, tiene un amplio espectro antifúngico. El voriconazol puede usar por vía oral y por vía endovenosa, así como yo utilizo también el fluconazol. El voriconazol se metaboliza por el hígado, ¿sí? Se elimina por orina también. Efectos adversos del voriconazol están relacionados a alteraciones visuales, ¿verdad? El fluconazol, si ustedes se recordaban, están relacionados a reacciones gastrointestinales, más frecuentemente. La palabra clave y la pregunta de examen acá del voriconazol, aparte de saber que se administra por vía oral y por vía endovenosa, esta es la palabra de examen. Juliette, ¿qué dice acá? ¿Cuál es la indicación? Juliette Vera. Aspergillosis invasiva. La aspergilosis invasiva es la principal indicación del voriconazol. Esto van a ver mucho en el hospital regional. Solamente este año vi por lo menos 3 veces aspergilosis allá, siendo el voriconazol la indicación principal de la aspergilosis, que tiene varias formas de presentaciones. Y las presentaciones pulmonares y necróticas son las más frecuentes en los pacientes que presentan a este hongo, ¿verdad? Específicamente el fumigatus, ¿verdad? Que es la Aspergillus fumigatus. Entonces, la aspergilosis invasiva es la indicación primera del voriconazol. Pregunta de examen. El itraconazol, el itraconazol es otro imidazolínico. Tiene un espectro similar al fluconazol, ¿verdad? El tema que el itraconazol amplía su espectro a la Aspergillus, a la Sporotrichia, ¿verdad? Y a la cromoblastomicosis. Tiene una biodisponibilidad oral menor al 50%, ¿verdad? Existe una forma de aumentar la biodisponibilidad del itraconazol agregando justamente la ciclodestrina, ¿verdad? Entonces hace con que yo no tenga la necesidad de administrar con las comidas, se distribuye bien por los tejidos, se metabolizan por el hígado, no se ajusta la dosis al clearance. Esta es una diferencia y pregunta de examen. Tanto el bórico como el fluconazol yo tengo que ajustar al clearance. El itraconazol hace con que yo no tenga esa necesidad. ¿Estamos? Reacciones adversas son intolerancias digestivas, como la mayoría de los azoles, ¿sí? La intolerancia digestiva y las neuropatías y básicamente las alteraciones cerebelosas son una constante con los imidazolínicos. Pregunta de examen es que el itraconazol está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Vuelvo a repetir. Itraconazol en relación a reacciones adversas está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las indicaciones del itraconazol son las mismas que el fluconazol. Estamos, candidiasis esofágicas, aspergilosis, esporotricosis, histoplasmosis, cromoblastomicosis. La diferencia acá es justamente que se introdujeron algunos vehículos al itraconazol para mejorar el proceso de biodisponibilidad. Ese vehículo se denomina ciclodestrina. Mezclar itraconazol con ciclodestrina hace con que yo no necesite ajustar también a clearance. Posaconazol. El posaconazol tiene buena disponibilidad vía oral, administrándose de esa manera. No hay formulación endovenosa del posaconazol, a diferencia del itra, a diferencia del bórico y a diferencia del fluconazol, que todos vimos que tenemos formulaciones vía oral y vía endovenosa. El posaconazol no tenemos formulaciones endovenosas, se administra solo por vía oral, el metabolismo hepático es escaso,
no necesita justa clearance, se administra solamente vía oral y no es interesante asociar el posaconazol con inhibidores, con hipolipemiantes, ¿verdad? Como las estatinas, ¿verdad? La estatina es la atorvastatina, rosuvastatina y compañía, justamente porque pueden generar hepatopatías importantes en los pacientes. Las indicaciones son las mismas que el fluconazol. No hay ningún punto diferente del posaconazol y la indicación del fluco. Pregunto a todos, ¿ya escucharon el ketaconazol alguna vez? El ketoconazol, que venía en cremas, vía oral. Já sim, prof. El ketoconazol salió nomás del mercado, ¿verdad? Actualmente. El ketoconazol incluso era terapéutica también para el síndrome de Cushing, pero actualmente está fuera de mercado. No se utiliza ketoconazol. El libro sigue describiendo, yo ya no describí más ahí, porque justamente no se utiliza, no tiene sentido su estudio, ¿verdad? Solamente que dentro de este grupo, ¿verdad? De imidazolínicos que actúan sobre el citocromo P450, yo necesito entender que hay también antimicóticos que son tópicos, ¿verdad? El miconazol, el bifo, el cotrimazol, el econazol, sulconazol y tioconazol. Esto es el grupo de antimicóticos que son tópicos, ¿sí? Administración tópica. Son imidazolínicos con administración tópica usualmente, ¿sí? Entonces, no se utilizan estas presentaciones de manera endovenosa, tampoco se utilizan estas presentaciones de manera oral. Ya hablamos los orales endovenosos. Itra, fluco, posaconazol, que es solamente vía oral, ¿sí? El resto es solamente vía tópica. Quedó claro acá, este es el grupo de imidazolínicos que se administran por vía tópica. Estamos. Entonces, el grupo de los imidazolínicos, nosotros tenemos el grupo que se administra solamente por vía oral, el grupo que se administra por vía oral y endovenosa, y tengo el grupo que se administra solamente por vía tópica. ¿Se entendió, sí o no? Sí, profe. Dejemos acá. Vamos a dejar las equinocandinas en la siguiente clase. Este es capítulo 67. Voy a pasar acá al archivo. ¿Llegó el archivo? Sí, profe, ya llegó.